Buenas noches a todos. Qué bueno otra vez tenerlos aquí en el I Am Zion Parents Edition. Hoy vamos a tocar un tema bien especial y por eso quisiera que tomáramos unos momentos para orar primeramente y pongamos este tiempo en manos de Dios. Vamos otra vez a intentar que sea entre 20 y 25 minutos, así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque estás en medio de nosotros. Hoy te pedimos que como padres estés dándonos sabiduría, Señor, entendimiento y las mejores estrategias para enseñar a nuestros hijos lo que tienes en tu corazón y lo que por medio de tu palabra nos has enseñado. Te damos muchas gracias porque estás en cada hogar de Zion, Señor. Bendícenos y que este tiempo sea bien productivo. Hoy oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las finanzas y estamos en el mes de septiembre, que es acerca de la visión de Dios. Eh, y hoy el tema va a estar con tres puntos bien importantes con respecto a las finanzas. El primero es, vamos a aprender un poquito sobre las finanzas bíblicas. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito sobre la visión y cómo la visión y las finanzas tienen una relación. Luego vamos a hablar de algunos conceptos que deberíamos tener claros en casa y vamos a tener un ahora de la acción, que es lo que nos encantaría sugerirles para que puedan estar aplicando en casa. Ahora a veces cuando hablamos del tema de las finanzas quedamos un poco a veces como confundidos o vienen un poco de recuerdos a nuestras mentes sobre qué nos enseñaron y no sé si ustedes de pronto pueden tener el chance de preguntarse qué fue lo que me enseñaron en casa con respecto a las finanzas. No sé cuando ustedes estaban pequeños, cómo fue el manejo de dinero que enseñaron sus padres y qué tan útil fue. Ahora, no sé si de pronto este tipo de enseñanzas nos han cobrado a veces la factura ya siendo grandes. Entonces nunca aprendimos a ahorrar. De pronto en casa solamente aprendimos el tema de las deudas y que endeudarnos es la mejor manera para tener unas apariencias. Y a veces sin quererlo estamos replicando lo que aprendimos o quizás lo que la sociedad nos está impulsando a hacer eh, o a tener o a cómo manejar nuestro dinero y lo estamos inculcando a nuestros hijos. O aún peor, el tema de las finanzas es un tabú en casa y no es algo que estamos hablando con nuestros hijos. Entonces se termina convirtiendo en algo un poco más complejo porque nuestros hijos pues tienen hoy un montón de información con respecto a las finanzas y nosotros como sus adultos o sus padres no estamos enseñándoles correctamente el manejo de las finanzas. Ahora, a mí me preocupa a veces un poquito cuando tenemos algunos proyectos en el colegio o hacemos cierto tipo de actividades, algunos niños simplemente se rinden porque no, de pronto en la casa no hay plata, mis papás no me van a dar para esto, y ese impulso de emprendedor o de yo lo voy a lograr o voy a hacer las cosas, pues a veces está en ceros. Y muchas veces perdemos grandes oportunidades o experiencias que hasta en los planes de Dios estaban porque simplemente nos rendimos por un tema de dinero. Y eso es lo que nos ha llevado a hablar hoy del tema financiero, de cómo podemos no dejar que la visión que Dios tiene para nosotros o los planes que Dios tiene para nosotros se vean truncados por la falta de finanzas que podemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Entonces el primer punto, lo que primero queremos hablar es con respecto a las finanzas en la Biblia. Y es importantísimo tener en cuenta el primer punto y es que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Y eso es lo que dice el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan.
Si nosotros tenemos esta base clara y es el dinero no es mío y todo lo que estoy acumulando es mío, sino por el contrario, esto le pertenece a Dios, todo lo que yo tengo y las bendiciones que puedo obtener le pertenecen a Dios, mi perspectiva cambia y puedo entender un concepto que es muy importante y es el concepto de la mayordomía y es Dios es el dueño de las cosas y yo tengo la responsabilidad de administrar correctamente lo que Dios me ha dado. Dios confía en mí algunos recursos y está esperando de mi parte fidelidad, que es lo que podemos y deberíamos enseñar a nuestros hijos. Dios nos está entregando algunas cosas y está esperando a que yo las administre de manera correcta. Todos ustedes pues son padres, por eso están tomando el taller de padres. Y yo no sé si es divertido que nosotros como padres nos esforcemos y le vamos a comprar a nuestros hijos un juguete. Y que lo primero que hace nuestro hijo con el juguete es agarrarlo y empezar a golpearlo contra la pared y golpearlo contra la pared hasta dañarlo. ¿Cuál es nuestra reacción inmediata? Ay, espérate, lo hiciste muy bien, te voy a comprar otro juguete aún mejor, porque fuiste excelente administrador. Evidentemente no es lo que vamos a hacer. Entonces, pasa lo mismo con el tema financiero y nosotros sí, la idea es que lo podamos replicar a nuestros hijos. Si Dios nos da 10 pesos y lo que nosotros hacemos es despilfarrarlo, pues Dios va a decir, hey, un momento, espérate, tienes que aprender a ser fiel en lo poco. Entonces ese es el concepto de mayordomía y la verdad es que lo que nosotros no administramos correctamente se pierde. Entonces, teniendo en cuenta estos dos pilares de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, y como lo vemos en la parábola del sembrador en Lucas 16 del 10 al 12 que dice que Dios le fue dando a cada uno dinero y unos lo produjeron al 10, otro lo produjo al 5, otro no produjo nada, lo enterró, pues ¿qué es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos con respecto a la mayordomía? Ahora, vamos a un segundo punto y ya teniendo esto claro y es con respecto a la visión. Entonces, qué importante poder tener algunos conceptos claros con respecto al dinero y es que vivimos en una sociedad en donde todo el mundo está corriendo a tener dinero. Y a veces cuando estamos haciendo el programa de orientación vocacional en 11 nos encontramos con respuestas como, bueno, ¿y usted qué quiere ser? Tal cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que más da plata. Yo necesito tener mucho dinero. Incluso a veces es muy gracioso porque, bueno, ¿usted qué quiere ser o cómo se ve de grande o en unos años? Con mucha plata. Yo necesito hacer plata. Y pues es la realidad de lo que vemos en la sociedad. Estamos corriendo hacia el dinero. Lastimosamente se vuelve una obsesión inalcanzable y finalmente el dinero no es el fin, sino el dinero es una herramienta que podemos utilizar primeramente para servir a Dios, pero también a nuestras familias, a las otras personas que nos rodean. Y la verdad es que el dinero es el que debería correr hacia nosotros. Y hoy queremos que sus hijos y que ustedes sean la herramienta que Dios está utilizando para que sus hijos puedan tener esa relación correcta con el dinero de yo no corro por el dinero, sino yo voy hacia la visión que Dios tiene y el dinero corre hacia mí para que yo pueda cumplir lo que Dios tiene para mí. Eh, entonces, si yo no tengo una visión clara, y creo que eso es lo más importante, si Dios no ha puesto en mi corazón qué es lo que Él quiere, cuál es el propósito, o yo no tengo un sueño que viene de parte de Dios y lo tengo claro, pues si yo no le apunto a eso claro, pues probablemente no voy a obtener nada, porque no estoy apuntándole, sino voy a correr sobre la herramienta y no tiene sentido. La herramienta simplemente me ayuda a cumplir lo que Dios quiere. Y a veces también ignoramos entonces las herramientas y no podemos construir lo que Dios quiere para nosotros. Y finalmente el dinero es eso, es una herramienta que nos puede ayudar a cumplir lo que Dios quiere para nosotros si lo utilizamos fielmente. Entonces, hemos hablado un poquito de qué es lo que dice la Biblia, un concepto claro sobre la visión y quisiéramos que tocar antes de darles unos tips
con respecto al manejo del dinero, algunos conceptos que deberíamos tener en casa con respecto al dinero. Y es que a veces no estamos hablando abiertamente con respecto al dinero y se vuelve un tabú en casa. Entonces, a veces en el colegio nos encontramos con niños que no están siendo conscientes del dinero porque a los papás les da miedo crear alguna especie de trauma de, oh no, yo no tengo dinero y no puedo despilfarrarlo. Entonces es una fachada que a veces le damos a nuestros hijos de, no, en la casa y todo, y ellos no son conscientes del dinero. No, claro, pues como yo no estoy en casa, a veces piensan los papás. Entonces, pues la manera en que mi hijo sabe que yo lo amo es que cuando vamos al supermercado él puede comprar lo que quiera y yo no le voy a decir nada. Y en verdad le estamos haciendo un daño porque no hablamos abiertamente del dinero y luego no, tuvimos que meter la tarjeta de crédito y nos endeudamos, pero entonces nos sentimos bien con nuestro hijo, pero no le estamos enseñando realmente el concepto del dinero, sino es una bola que termina haciéndole daño no solamente a nosotros como familia, sino a nuestros hijos. Um, entonces, a veces estamos eh, dando los conceptos incorrectos en casa. Eh, y la verdad es que qué interesante que los conceptos en casa estén tan claros que nuestros hijos puedan aprender por medio de la repetición. Y acá viene una pregunta muy importante para nosotros y es, ¿somos en verdad un buen ejemplo financiero para nuestros hijos? ¿O al contrario, estamos enseñándoles lo contrario a lo que la palabra de Dios dice? Y qué chévere hacer parte de nuestros hijos según van creciendo de cosas cotidianas como ayúdanos a hacer mercado, vamos a hacer una buena lista para ser sabios y administrar correctamente el dinero, ven y te enseño, acompáñame, mira, si se paga un servicio, sentémonos entre todos a planear un viaje, este es el presupuesto que tenemos, podríamos ir a este lugar, pero no podríamos a este lugar, ¿qué preferimos? Entonces, eh, hoy me encantaría poder darles tres conceptos que nos pueden servir para tener en casa claro. Ahora, si ustedes quieren profundizar un poco más, hay un libro increíble que fue con el libro en el que nos basamos para hacer este I Am Zion, que se llama Los 5 secretos de la riqueza, de un autor que se llama Craig Hill, es cristiano y es bien interesante si ustedes quieren profundizar. Entonces hay tres conceptos básicos que podríamos manejar en casa y el primero es la mesada. Entonces a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuándo es la edad correcta? No, cuando él se vaya a la universidad. Y, y entre más tiempo dilatemos la enseñanza, pues lo que nos enseña desde pequeño, pues nos puede generar algunos caos en el futuro. Pero, perdón, si desde pequeño les enseñamos el concepto de los ingresos, de que yo puedo tener una mesada, pues va a evitar algunos ciclos de pobreza en el futuro. Y a veces eh, esperamos hasta muy tarde para enseñarles a nuestros hijos el concepto de mesada porque pensamos que tiene que ser un gran ingreso y no, entre más pequeños podamos enseñarles de, hijo, te voy a empezar a dar 5.000 pesos a la semana y que no solamente sea el, ay, cuando es un day o cuando tiene que salir, no, sino desde antes podemos enseñarles el concepto de vamos a tener unos ingresos. ¿Y cómo yo puedo manejar esos ingresos? Ya lo vamos a ver en un rato, pero qué importante que ustedes puedan desde que los niños son pequeños enseñarles el concepto de la mesada o del ingreso y que sea una conversación, no, ahí te di, sino te voy a enseñar y desde ahora en adelante vamos a manejar algo muy importante en casa que se llama la mesada, unos ingresos que tú vas a tener, hijo, y te voy a enseñar a distribuirlos de la manera correcta. Entonces, el primer concepto es la mesada. Entonces, la edad correcta es desde más pequeño, desde que usted pueda ver que su hijo está ya entendiendo sobre el tema del dinero, no espere a que sea grande. El segundo concepto es poder sentarnos, una vez nos sentemos con nuestros hijos a enseñarles con respecto al tema de los ingresos, poderles enseñar dos conceptos muy grandes. El primero es el de deuda y el segundo es de la inversión. Entonces es el momento en el que yo utilizo el dinero. Entonces, la deuda es
utilizo el dinero antes de que me ingrese, es decir, me endeudo. Estoy utilizando dinero que aún no he ingresado para adquirir algo. La inversión es que yo invierto en algo con un dinero que ya previamente yo tengo. Y el tercer concepto es el tema de las prioridades, que es algo que a veces nos cuesta un poquito explicar a nuestros hijos. Y hay tres conceptos con respecto a las prioridades financieras que me encantaría que pudiéramos hoy tener en cuenta. Entonces es necesidad, deseo y capricho. Entonces, ¿qué es la necesidad? La necesidad es algo indispensable que de verdad necesitamos para vivir saludablemente o dignamente. Tiene normalmente que ver con algo básico como la alimentación o el transporte o la vivienda o la salud. Y pues si yo no invierto el dinero en una necesidad, pues puedo afectar mi bienestar. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosas les podemos enseñar a nuestros hijos con respecto a la necesidad? Es algo como comprar la comida, como pagar el arriendo, como tener ropa adecuada para la ocasión que la esté necesitando. Lo segundo es el deseo. Entonces, algo que puede mejorar mi vida, el deseo, yo puedo tener deseo por algo que hace que mi vida sea un poquito más cómoda, pero no necesariamente es indispensable. Un deseo puede ser algo que yo puedo planear, comprar a futuro sin necesidad de afectar las cosas esenciales. Y normalmente, si se maneja sabiamente las finanzas, pues un deseo se alcanza cuando yo he planeado las cosas, he ahorrado y he marcado las prioridades de una manera correcta. Un buen ejemplo de un deseo es tener un mejor celular, tener unas buenas vacaciones, tener muebles de pronto en casa más cómodos. Y lo tercero es el capricho, que es algo que es totalmente innecesario y que es impulsivo y que nace normalmente de o la envidia o de satisfacer alguna emoción del momento, algo que necesito tener y muchas veces no aporta un valor real, sino que al revés va a generar, son deudas y pues las deudas van a generar un mal manejo financiero. Normalmente siempre el capricho, como les decía, nace de una presión externa, algún factor alrededor que nos impulsó a tener eh, algo. Entonces, por ejemplo, comprar un celular último cuando puedo tener un celular que tiene las funciones las mismas del nuevo, un televisor que, uy no, el televisor ya no nos salió cuadrado, sino ahora sale con un giro y sabiendo que mi televisor funciona correctamente. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos básicos que realmente quisiéramos que en casa los puedan aplicar y tomarse un buen tiempo para hablarlos con sus hijos, quisiéramos eh, eh, darles algunos tips que una vez más, entre más pequeños sus hijos puedan tener, pues mejor desarrollo financiero sus hijos van a tener. Entonces quisiéramos enseñarles, y una vez más esto está basado en este libro de Craig Hill, en donde él habla sobre 5 tarritos que deberíamos tener. Algunos de pronto lo pueden marcar con sobrecitos o 5 alcancías o unos tarritos en donde yo los puedo tener. Entre más visual con los niños seamos, va a ser mucho más fácil en donde ellos puedan a tener esa recordación visual de cómo yo estoy distribuyendo el dinero, pues va a ser mucho más fácil para ellos. Ahora es una herramienta maravillosa. Entonces hoy les voy a explicar sobre los 5 tarritos que deberíamos tener. Entonces, tarrito número 1, y bueno, con algunos porcentajes. Tarrito número 1 que deberíamos tener es el diezmo, tarrito sobre. La palabra de Dios dice diezmo, viene del 10%, y qué importante que ese sea el primero que tengamos, el que primero puedan ver nuestros hijos y explicarles que lo primero que nosotros tenemos es para Dios, lo mismo que hablábamos de la mayordomía. El dinero no es nuestro, es de Dios y nosotros somos los mayordomos. Y el hecho de yo diezmar significa que estoy siendo agradecido, estoy adorando a Dios con lo que Él me da y estoy confiando en Dios de que lo que Él me está dando yo le estoy diezmando. Obviamente todos hemos escuchado en nuestras respectivas iglesias Malaquías 3:10, que es que llevemos nuestros diezmos al alfolí, y
que podemos probar a Dios en esto, pero yo creo que más que enseñarles a nuestros hijos como el temor, es enseñarles el agradecimiento, bueno, temor no, miedo, es enseñarles a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Entonces, el primer tarrito es el 10%, que es el diezmo. El segundo tarrito que tenemos es uno muy importante, que es el ahorro. Y la verdad es que enseñar a los niños desde chiquitos el ahorro es una disciplina maravillosa que les puede ayudar a infundir la visión y el propósito. Entonces, qué chévere que ellos puedan empezar a ahorrar con una visión clara, con un propósito claro. Ahora, Proverbios 21:20 dice algo muy importante, y es que el sabio sabe guardar muy bien sus provisiones. Entonces, ahora no es ahorro todo para luego gastar menos, sino para empezar a tener provisiones, y cuando llego a una meta, si tengo otro poquito de ahorro, puedo empezar a gastar en algunas cosas como las que hablábamos ahorita de deseo. El tercero, y es que a veces esperamos que los niños sean muy grandes para explicarles sobre este concepto, y Craig Hill en su libro habla de algo súper interesante, y es del caso de un niño que decide empezar obviamente pues es en los Estados Unidos, que decide empezar a cortar el césped, y entonces él dice, Dios mío, necesito tener una máquina para cortar el césped que sea muy sencilla. Entonces él habla sobre el concepto de la inversión, y es que a veces no les enseñamos a nuestros hijos en que no solamente basta con el ahorro, sino lo que realmente en algún futuro nos va a permitir multiplicar el dinero es la inversión. Entonces es el tema el ejemplo de yo tengo semillitas, pues si yo no pongo muchas semillas y las estoy regando para poder invertir, pues no voy a, solamente con el ahorro guardadito, pues no voy a poder hacer a multiplicar el dinero. Entonces, ¿qué cosas y qué les podemos enseñar a nuestros hijos a que puedan invertir? Y qué chévere, porque a veces este concepto no lo tenemos claro, y es, no sé, hijo, vamos a empezar a créate un emprendimiento de manillas, o haz brownies, o algo para que tú puedas empezar a invertir. Entonces, no sé, de pronto yo como padre te puedo ayudar con el capital de inversión inicial, pero tú necesitas ir invirtiendo y ve ahorrando el 10% para que, no sé, si vas a hacer manillas, pues ahora vas a tener un kit para hacer manillas. Em, pero es algo que produzca. Entonces el tercer tarrito. Recordemos, entonces el primero es el diezmo 10%, ahorro 10%, y la inversión el 10%. Ahora Craig Hill habla algo muy importante, y es con respecto a la generosidad. Y la palabra de Dios habla del dador alegre, y es que muchas veces somos egoístas, pero parte de ser como Jesús es dar a los otros. Y es impresionante, yo creo que las personas que aplican esto lo pueden ver eh, en su vida de una manera muy fácil. Y es que entre más damos, más recibimos. Entonces, él nos invita a que podamos enseñar a nuestros hijos a darles a que ellos puedan ahorrar entre el 5 y el 10% para algún compañerito que de pronto no tiene algo, o poder ayudar a las misiones, o poder ayudar en la iglesia a algún proyecto que se está instaurando, y darlo con alegría. Y el último porcentaje, que depende cuánto hayamos decidido dar de generosidad, puede ser entre el 60 y el 65%, que son los gastos reales. Entonces, que ellos puedan entender, esto es lo que yo realmente puedo gastar. Entonces, si voy a ir a este plan con mis amigos, si quiero ir a comprar algo en el Zion Day, o si quiero comprar algo en la tienda cada semana, pues yo voy a solamente a sacar de lo que tengo entre el 60 y el 65%. Ahora, se terminó el mes. Entonces, qué chévere que si de pronto me sobró algo del 60 y el 65%, que es de los gastos reales, lo puedo agarrar y lo puedo distribuir entre ahorro e inversión. Obviamente, lo que más nos va a dar es la inversión. Entonces, quisiéramos retarlos como colegio a que puedan tener una charla bien importante con sus hijos sobre la visión, lo que ellos quieren, las cosas que quieren alcanzar, y cómo financieramente los podemos ayudar. Así que los invitamos a que tengan un tiempo esta semana con sus hijos en donde les enseñen lo de los tarritos o los sobrecitos, y es una inversión realmente
pues pequeña, comprar unos tarritos o comprar unos sobrecitos en donde ellos puedan empezar a marcar gasto, inversión, ahorro y que ellos puedan empezar a manejar el dinero. Les aseguro que cuando les enseñamos desde chiquitos a manejar correctamente el dinero, su transición en las distintas etapas de la vida va a ser maravillosa y vamos a poder tener un relacionamiento con el dinero como Dios lo espera con nosotros. Entonces, bueno, ya saben que desde I Am Zion en Google Classroom van a tener ahí algunas cositas para responder, un formulario, y esperamos que este taller con respecto a enseñarles a nuestros hijos del dinero sea puesto en práctica en sus respectivas casas. Damos las gracias por ver este video y esperamos que lo puedan aplicar. Un abrazo y bendiciones para todos.